noches, muy buenas noches. Sean todas y todos bienvenidas, bienvenidos una vez más a Arcángeles, Centro Angelical, las Ran de Chambalá. Como siempre, para mí todo un honor, un privilegio estar aquí con todas, con todos ustedes, compartiendo estas enseñanzas. Bueno, muy bien. Recuerden que a esta hora, en este espacio, tenemos meditación de autoterapia, autosanación para soñar con los ángeles. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todas, a todos de antemano por la asistencia, por la participación, por estar aquí compartiendo con nosotros este tiempo, este espacio. Un espacio dedicado a la autocuración, ¿sí? A la autoliberación, ¿sí? Hay un proceso que podemos y debemos de hacerlo nosotros mismos, ¿sí? No esperar a que alguien lo haga por nosotros, ¿sí? También es parte de nuestra responsabilidad hacerlo nosotros mismos, ¿sí? Entonces hay tareas, procesos que bien podemos hacer nosotros mismos para nuestro propio bien, buscando que ese crecimiento personal y ese crecimiento espiritual. Entonces, en ese sentido, pues es indispensable, ¿sí? Poder realizar un trabajo de autoconciencia y de autosinceridad. Comenzar a ser muy sincero con uno mismo, eso es básico, porque no se puede uno, en modo alguno, mentirse a uno mismo, ¿sí? No es nada conveniente hacerlo, ya es suficiente, ¿sí? y sobra con los engaños de muchas personas para con nosotros, o el intento de engañarnos, para sumarle a esto engañarnos a nosotros mismos. Entonces no más faltaba, ¿sí? Entonces parte de ese crecimiento personal, de ese crecimiento espiritual, parte de ese trabajo de los que vienen realizando esa sanación, esa autosanación. Entonces es muy importante hacer eso. La autosinceridad, sincerarse con uno mismo, ¿sí? Ponerse uno la mano en el corazón y hablar con uno mismo. Es un buen ejercicio, es una buena autoterapia, una buena autosanación, ¿sí? Eso lo hemos explicado, lo hemos nombrado, eso se llama también reflexión profunda del ser. Entonces, cuando uno hace ese trabajo de meditación, de reflexión profunda del ser, entonces es importantísimo la sinceridad, ¿sí? Entonces, a veces de pronto le exigimos en sinceridad al otro, a la otra persona, ¿sí? Que sea sincero con nosotros mismos, ¿sí? Y de alguna forma hasta exigimos que nos digan la verdad, ¿sí? Que tenemos derecho a conocer la verdad. Entonces muchas veces lo hacemos en la cotidianidad, en la vida diaria, ¿sí? En lo personal. Pero ¿cuántas veces lo hacemos, incluso lo exigimos con nosotros mismos? Entonces, clave, importante para el crecimiento personal, el crecimiento espiritual y para el trabajo de autosanación. Algo, así sea el individuo más sano, algo puede y debe de sanar en su vida, ¿sí? Entonces puede ser que físicamente no padezca de nada, goce de la gran bendición de tener buena salud física, pero ¿cómo está la salud mental? ¿Sí? La parte mental. ¿Cómo está esa parte emocional? Incluso hasta podríamos encontrar algún individuo muy sano, ¿sí? Como lo reza el antiguo adagio, ¿sí? Mente sana en cuerpo sano, podríamos encontrarlo incluso, pero si vamos un poco más allá, ¿cómo está esa alma, ¿sí? En cuanto a salud se refiere, y aún más allá, el espíritu, ¿sí?
Entonces el alma se enferma, el espíritu también se enferma. Entonces no solamente es el cuerpo físico o la mente que puede padecer de algo, también partes nobles, íntegras de nuestra propia naturaleza también pueden bloquearse, también pueden contraer algún tipo de enfermedad, ¿sí? Entonces por eso a veces la ciencia se queda corta en el tratamiento de la sanación, y ahí es donde entra la holística, ¿sí? La medicina alternativa, la medicina china, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va un poco más allá de lo físico o de lo psicológico para entrar en un campo bien espeso, bien profundo, un gran laberinto. Y me refiero entonces que a lo que llamamos o nombramos espiritual, ¿sí? Entonces hasta ahora la ciencia no tiene, dijéramos, un representante en este sentido, ¿sí? Lo más cercano sería la física cuántica, ¿sí? Pero como tratamiento de salud todavía no se ha llegado allí, ¿sí? El argumento, ¿sí? Es que no hay forma de comprobarlo, de confirmarlo, pues que más confirmación que nuestra propia existencia, ¿sí? Nuestra vida, estamos vivos, ¿sí? No estamos vivos porque las moléculas se comprimieron, ¿sí? Y forman entonces algunas estructuras, a lo que nosotros llamamos estructuras celulares, y de esa forma, de esa manera, pues existe entonces vida biológica. Entonces, no, hay una concepción que hizo que esas células se unieran, que hizo que esas moléculas también tomaran formas y figuras, ¿sí? Que hizo que los átomos formaran precisamente estas estructuras y conformaran lo que es nuestro tejido molecular. Qué fuerza, qué energía, cómo llamar a eso, ¿sí? Entonces podrías decir o argumentar que se tratan de leyes, ¿sí? Incluso leyes físicas, ¿sí? Leyes de la física, pero entonces todavía quedaríamos muy cortos en ese sentido. Si ustedes saben y han visto de pronto los últimos informes de astronomía, ¿sí? Realmente es muy sorprendente todo lo que se está viniendo a descubrir, ¿sí? Con referencia a las imágenes de las, ya incluso llegando a las fronteras del universo, ¿sí? Llegando incluso a los principios, a los orígenes de los mundos y de las estrellas, todo lo que se ha venido descubriendo en los últimos tiempos, ¿sí? Entonces comienza a ponerse de nuevo, ¿sí? En tela de juicio todas las teorías que hasta ahora incluso se habían hasta aceptado como reales, ¿sí? Algo que nosotros ya lo habíamos anunciado desde el principio de la misma escuela, a través de nuestras clases, a través de nuestros talleres y conferencias, ¿sí? Aquí dictamos unas materias que es, por ejemplo, cosmogénesis, ¿sí? Y damos explicación en base a textos sagrados, libros sagrados, y ellos también están comprometidos en dar explicaciones bastante razonables, lógicas incluso, ¿sí? Y que podrían ser pie y base a muchísimas respuestas de hoy en día de la ciencia, ¿sí? Entonces hay que volver de nuevo a esa parte, a esos orígenes sagrados como son las mismas escrituras. Entonces es increíble, ¿sí? Todo lo que se viene descubriendo en este momento a nivel de ciencia. Pero lo que de pronto mucha gente no sabe o no conoce es que hay unas ciencias a nivel de humanidad que están trabajando en paralelo, ¿sí? Es decir, en la misma línea de avance. Dentro de esas líneas de avance está la misma tecnología. La tecnología está avanzando muchísimo junto con ¿qué? Con la astronomía, también
neurología, ¿sí? Todo este estudio tan increíble de nuestro propio universo biológico, es decir, nuestro cerebro, nuestras neuronas, toda esta parte tan especial también. Estudiar el universo es estudiar el cerebro es estudiar el universo. Entonces estas ciencias van en paralelo junto también con ¿qué? Con el estudio del genoma humano, es decir, toda la estructura, el mapa, el ser humano mapeado, ¿sí? De toda su estructura. Entonces estas ciencias, ¿sí? Que están avanzando enormemente, ¿sí? A pasos agigantados en ese sentido y dando muchas luces, dando muchísimas respuestas, que no es más que ¿qué? Confirmaciones de principios, de leyes, de filosofías, de tratados ya antiguos por parte de grandes iluminados. Todos los iluminados ya todo esto lo habían visto, observado con los sentidos espirituales, a través de la experiencia metafísica o de la experiencia onírica, ¿sí? Recuerden que dentro de lo que hoy en día tenemos como base en figura o en forma de, por ejemplo, el átomo, ¿de dónde surgió? Surgió precisamente de un sueño, ¿sí? Un hombre de ciencia pensando en la estructura más pequeña que podría haber o existir, ¿sí? Llegando precisamente al átomo, a lo último de tanto pensar y reflexionar sobre el tema, terminó soñando y vio cómo estas partículas se movían, ¿sí? Y hacían la forma y la manera de lo que hoy tenemos como imagen o concepto del átomo, que no es más que ¿qué? Idéntico a un sistema solar. Entonces miremos que la ciencia espiritual fue primero fue la astrología, después la astronomía. Entonces la astrología es madre de la astronomía, ¿sí? ¿Y qué sucede? Como hijo desagradecido, ¿sí? La astronomía habla bien mal de la mamá, habla mal de la astrología, diciendo que es simplemente tabú, ¿sí? O dogmas, no más, o creencias. No, hay que remontarse a los textos antiguos de estos grandes astrólogos, ¿sí? Y no solamente eran astrólogos, eran astrónomos también. El verdadero astrólogo también al mismo tiempo era astrónomo, ¿sí? Entonces conocía muy bien el mapa de las estrellas, las identificaba muy bien, tenían mapas, ¿sí? Entonces no podemos desacreditar de así como así la ciencia espiritual, ¿sí? ¿De dónde nace hoy en día la química? Todos los avances que tenemos en la química en nuestros tiempos, de la alquimia, de un estudio, de un tratado también de orden esotérico. Y así, de dónde surgen nuestras matemáticas al punto de medir con exactitud la distancia entre la Tierra y la Luna. ¿Nacen de qué? De los estudios antiguos, ¿sí? Muchos de estos árabes que hacían alusión y precisamente a ecuaciones matemáticas cargadas de filosofía y de espiritualidad. Explicaban las matemáticas con amor, con mística, con filosofía, ¿sí? Muchas de estas cosas ya se han ido perdiendo, ¿sí? Bueno, aquí precisamente en la escuela venimos rescatando mucho de esta sabiduría, de este conocimiento y lo compartimos en clases, ¿sí? Entonces es muy importante y entender y llevarlo a la comprensión, todo esto, lo que está sucediendo, ¿sí? Lo que viene por descubrir nosotros como humanidad. Entonces, muy bien, hay grandes avances en este momento de parte de la ciencia, ¿sí? Enormes descubrimientos fantásticos que al mismo tiempo entonces ponen en jaque todo lo que se ha tenido hasta ahora en estima o en valor o en confiabilidad como creencia o dogma científico. Entonces miremos a tal punto, ¿sí? Cómo la ciencia
Y yo le he contado a mis estudiantes, más o menos cada 10 años revalúa, ¿sí? Revaloriza y cambia los conceptos, ¿sí? Entonces nos instan mucho a nosotros a aceptar lo científico, pero entonces, ¿cómo hacemos para aceptar lo científico si constantemente está en un cambio de ideas y de conceptos? Entonces no podemos, ¿sí? En ese sentido, porque realmente la forma o la manera de uno poder asegurar algo es vivenciarlo, experimentarlo, ¿sí? Y bueno, los antiguos iluminados hacían esa parte, hacían ese trabajo de la experimentación, ¿sí? Hoy en día también eso se ha perdido muchísimo, lo que llamamos también la investigación espiritual. Son muy pocos los individuos dedicados a la investigación espiritual. Entonces, ¿qué sucede muchas veces? Igual, se caen en muchísimos dogmas, al igual de la ciencia, en el sentido de que, bueno, me están hablando a mí de algo espiritual, me están hablando a mí algo algo metafísico, esotérico, cabalístico, místico, ¿sí? Y por el solo hecho de que me están hablando de algo, de ese terreno y de ese campo, entonces lo acepto. Cuando se cae en ese error de la aceptación sin experimentación, entonces se cae en ¿qué? En el dogmatismo. La persona termina siendo dogmática en ese sentido. Entonces no, tenemos que irnos saliendo de todos, absolutamente de todos los dogmas habidos y por haber, científicos, religiosos, filosóficos, culturales, ¿sí? Y hacer el labor, hacer el trabajo, hacer la tarea. ¿De qué? De vivirlo, de experimentarlo. Entonces esa es la única manera. Mucho, por ejemplo, se habla, ya lo hemos dicho muchas veces acá en los en vivos, de lo que pregona, por ejemplo, falsamente la nueva era. Lo que se argumenta como salto cuántico, ¿sí? De pasar de nuestra tercera dimensión a la quinta dimensión, ¿sí? Entonces no es sino, como les he dicho muchas veces, hagan el ejercicio de leer, por ejemplo, las Sagradas Escrituras. Al nuevaerita no le gusta, no es compatible para él las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque todos son ¿qué? Ideas, teorías, dogmas, creencias, ¿sí? El convenio de las almas, por ejemplo, es otra de estas ideas modernas nuevaeritas, falsas totalmente, ¿sí? ¿En base a qué? Sino ir y estudiar los textos sagrados, las raíces de la sabiduría, ¿sí? El verdadero saber, el verdadero conocimiento. No solamente la Biblia, no solamente las Sagradas Escrituras, ¿sí? También hay textos magníficos. Por ejemplo, en el hermetismo uno encuentra todas las leyes, ¿sí? Que conforman y tienen dominio sobre el universo visible e invisible, ¿sí? Y así, hay muchísimos textos bastante importantes e interesantes, ¿sí? Está el Zohar, el Torah, el Bhagavad Gita, el Popol Vuh, todos estos libros, ¿sí? Tienen y deberían de tener un gran peso en base a tener una solidez confiable en el campo espiritual. Pero ¿qué está sucediendo? Muchas personas, ¿sí? Toman como confiable el último libro bestseller, ¿sí? Nueva erita de cualquier tema, de ángeles, de reiki, de lo que sea, ¿sí? Entonces, porque Julanito lo escribió, ¿ya? Y se pone entonces en segundo lugar lo que realmente vale y pesa, ¿sí? Me refiero entonces, ¿qué? Textos sagrados, sagradas escrituras. Entonces esto sí merece nuestra atención, merece nuestra investigación, merecen nuestras meditaciones, ¿sí? Merece entonces el trabajo de hacer reflexión profunda del ser, ¿sí? Detenernos ahí, sumergirnos ahí,
Hay mucho, mucho por saber, mucho por comprobar, por confirmar en el campo espiritual. Miren todo lo que se ha logrado descubrir en los últimos tiempos a nivel de ciencia, como lo estamos diciendo ahorita al principio, y cada vez se descubren más y más y más cosas. Hay cierto avance allí, pero ¿qué tanto avance se está dando en el campo espiritual? ¿Cuánto estamos avanzando en lo espiritual? Me refiero a todos como humanidad, no de manera individual, egoísta, que es lo que enseña la nueva era, no, como lo enseña la Gran Hermandad Blanca de Luz a nivel ascensional, es decir, a nivel grupal, todos como humanidad, ¿sí? Entonces, como todos como humanidad estamos avanzando en lo espiritual, entonces creemos, ¿sí? Podemos incluso estar hasta seguros, todos podríamos llegar a la conclusión de que ese avance es muy poco, muy mínimo, no es sino ver el reflejo de nuestro mundo, la desolación que hay, la tristeza, la pobreza, la enfermedad, el egoísmo, el odio, el resentimiento, las guerras, la violencia en todas sus formas y manifestaciones, las injusticias. Entonces, una cantidad de cosas realmente impresionante. Hemos llegado a la cúspide, ¿sí? Realmente de la maldad, ¿sí? ¿Qué más nos podríamos nosotros inventar en el sentido de hacer mal? Yo creo que ya todo está ya inventado en el sentido de hacer el mal, pero estamos carentes, ¿sí? De creatividad para hacer el bien, ¿sí? Entonces ahí sí, somos unos genios, ¿sí? Para desarrollar bombas y cantidad de cosas y en este sentido de destrucción, ¿sí? Pero ¿qué tan genios somos como humanidad? ¿Sí? Como humanidad para hacer el bien, ¿sí? Para alargar la vida, para curar enfermedades, ¿sí? Para exterminar la pobreza, una cantidad de cosas que nos compete a todos como ¿qué? Como humanidad. Entonces realmente todos como humanidad a nivel espiritual muy todavía muy empobrecidos, todavía muy primitivos, y esa pretensión de hacer un salto cuántico, obvio, lógico, eso es precisamente del ego, ¿sí? Del orgullo místico, que es de lo más peligroso que hay en lo concerniente a lo espiritual, ¿sí? Entonces no falta el individuo que salga por ahí diciendo que ya él o ella ya hizo el salto cuántico, ¿sí? Que ella o él ya está allá en la quinta dimensión. Bueno, entonces hay que felicitarlo y aplaudirlo, porque eso es lo que busca el ego, ser aplaudido, ser reconocido, ¿sí? Venias, que le hagan venias. Eso es lo que busca el ego en este tipo de individuos, ¿sí? Que se autoproclaman, ¿sí? De alguna forma, de alguna manera, ya iluminados, ¿sí? Y bueno, de eso nos habló precisamente Jesús, ¿sí? Él mismo diciendo que por aquellos tiempos, ¿cuáles? Los nuestros, vendrían muchos falsos maestros, muchos falsos cristos. ¿Cómo lo reconoceremos, Señor? Le preguntan sus discípulos. Entonces solo hay una forma, una sola manera, y es por los frutos, por los frutos los reconoceréis. No hay otra forma, no hay otra manera. Entonces es eso. Entonces todo esto con el firme propósito también de hacer un poco de conciencia, de tratar de equilibrar un poco la balanza, porque realmente el gran daño que viene causando la nueva era, ¿sí? Que es que desinformación es muy grande y muy grave al mismo tiempo. Mucha gente, muchas personas se están formando, entre comillas, con lo concerniente a lo espiritual. ¿Es con qué? Con nueva era, ¿sí? Con lo que enseña la nueva era. Entonces, una pésima formación, muy mala formación. ¿Por qué? Porque se están llenando de ¿qué? De desinformación.
Aparte de todo eso, sincretismo, comienzan a mezclar cosas. Mezclan allí, cogen allí, voy a esta escuela y aprendí esto, voy a esta otra escuela y aprendí esto, este maestro me enseña esto, este otro maestro me enseña esto, y ahí mezclaron todo eso. Yo no sé cómo preparan ustedes sus alimentos en su casa, ¿sí? Pero yo creo que la mayoría lo hacemos con algo que se llama, en primera instancia, lógica, ¿sí? Es decir, se escogen muy bien los alimentos que se van a utilizar en el plato que se va a realizar como propósito, ¿sí? Fuera de eso, cuando ya usted comienza a realizar el proceso de cocción y de preparación de los alimentos, ¿usted qué hace? Le pone su sazón, su secreto, su mística, su amor, ¿sí? Y usted cocina los alimentos bien preparaditos y luego los sirve bien en el plato para que sea agradable a la vista, al gusto, al olor y que impresione a los sentidos, ¿sí? Pero ¿qué está sucediendo con el alimento espiritual? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Coger de todo, absolutamente de todo, no importa de dónde venga ni su procedencia, y lo meto todo y lo mezclo todo, ¿sí? Y luego lo ingiero. No creo que eso asiente bien en el organismo, en el sistema espiritual, ¿sí? No creo que se dé una buena digestión espiritual con toda esa cantidad de desinformación y también al mismo tiempo información. Entonces ahí les pongo como el símil para que lo podamos de pronto también entrever o entender, y aún más, mejor todavía si se puede entonces en su totalidad comprenderlo. Bueno, nos dice Ángel Pulex: buenas noches a todos, Dios les bendice. Bueno, Ángel es de aquí de Arcángeles, hace parte de esta gran familia de arcángeles. Entonces es eso, hay que ir entendiendo, comprendiendo muchísimo todo eso. Bueno, también importante, ya a esta hora, ya de estar ustedes preparados para el ritual del sueño, para el ritual del descanso, como venimos enseñando, como lo venimos explicándolo, ¿sí? Cuando nos vayamos a ir a descansar, es eso, a descansar, ¿sí? No es el hecho de dormir, no, es más bien descansar, que logre descansar el cuerpo, logre descansar la mente, logre descansar todos nuestros sistemas. Entonces, para eso tenemos que hacer procesos, asimilaciones, ¿sí? Y entre todo esto, poderlo comprender, hacer el trabajo de conciencia, ¿sí? Cuando vamos a ir a descansar, nos tenemos que aligerar de todas las cargas energéticas pesadas que hayamos adquirido durante el día, que es muy fácil cargarnos energéticamente de energías negativas. Entonces, de moda, ¿sí? Hoy en día el estrés, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, todo esto se acumula a nivel energético, a nivel de energía. Entonces, ¿qué más sucede? Que usted se va a sentir muy agotada, muy agotado, con la batería bien bajita, bien descargado de energía. Ya, entonces va a necesitar más horas de sueño, por ejemplo, ¿sí? O al contrario, tiene tanta carga energética que se bloquea y ya no puede ni dormir siquiera, ¿sí? Entonces comienza a tener un trastorno de sueño. Todo está en base a la energía, al sabio y uso manejo de la energía. El cuerpo tiene energía, la mente tiene energía, las emociones tienen energía. Las partes anímicas y espirituales de nuestro ser también tienen componentes energéticos. Entonces todo esto es energía. Entonces a veces se le da mal uso a la energía y a veces todavía no hemos aprendido algo que se llama ahorro de energía, ahorrar energía.
Entonces una cosa es cultivar la energía, otra cosa es ahorrar la energía y otra cosa es hacer el buen uso a la energía. ¿Qué sucede? Desafortunadamente hay despilfarro de la energía con lo que se piensa, con las emociones, ¿sí? Las personas de muy exaltadas, que se exaltan emocionalmente mucho, muy fuerte, ¿sí? Están en una exaltación de euforia o de alegría en fin, al rato usted los ve y están así. Fue un momento de cúspide en las que estuvo emocionalmente de una manera muy especial, ¿sí? Ahí comienza el organismo a segregar muchísimas sustancias en ese sentido, y después entonces viene el bajón, se apagó, ¿sí? ¿Qué le pasó? ¿Qué le sucedió? Entonces muchas veces se despilfarra la energía. También en preocupaciones innecesarias despilfarramos la energía, en tristezas, en bloqueos energéticos, ¿sí? En esa situación que te taladra todos los días tu mente, ¿sí? ¿Cómo soluciono esta situación? ¿Cómo soluciono este problema? ¿Sí? Tengo esta situación, este inconveniente en mi vida, no lo he podido solucionar, ¿cómo hago? Y le echas cabeza y cabeza, ves tutoriales, lees libros, y nada, absolutamente nada de esas cosas lo resuelve, ¿sí? ¿Por qué será que no se logra resolver? Porque realmente es un asunto y un tema de ¿qué? De energía realmente, ¿sí? Entonces hay que aprender, aprender todos tenemos que aprender a cuidar nuestra energía, a cultivarla, a no despilfarrarla, ¿sí? A no derrocharla, ¿sí? Es como cuando, por ejemplo, tienes en el momento suficiente economía, suficiente dinero, entonces crees que te va a durar mucho y comienzas a gastar y después ya te ves sin cinco, como se dice aquí en nuestra cultura, acá en Colombia, ¿sí? Entonces te ves sin cinco. ¿Y qué pasó? Ya tenías mucho y ya no tienes nada. ¿Qué sucedió? Claro, falta de esa cultura de ahorro, ¿sí? No lo digo únicamente en el sentido económico, principalmente en el sentido energético. Lo mismo sucede en las relaciones de pareja, ¿sí? Hay un despilfarro de energía muchas veces en la relación de pareja, en el trabajo, en la economía, en todo, ¿sí? Hay que aprender a manejar la energía. ¿Cómo aprende uno? Por ejemplo, aprendiendo a hacer un ejercicio de meditación. ¿Cómo también, de qué otra manera? Venimos enseñándolo los domingos a través del Phoenix Coaching Spiritual, ¿sí? Ejercicios que te retroalimenten, ¿sí? Ejercicios que te ayuden a redirigirte hacia adentro, hacia el interior, ¿sí? Conectar con aspectos y funciones en tu interior que han estado inactivas o apagadas o sin uso, que están todavía nuevas, todavía no las has usado, ¿sí? Entonces, para eso es este tipo de ejercicios, Phoenix Coaching Spiritual, ejercicios espirituales para el despertar de la conciencia. Entonces, es eso, hay que aprender mucho sobre el trabajo de ¿qué? De la energía. Técnicas milenarias nos lo han enseñado, por ejemplo, las yogas, las diferentes escuelas de yoga, ¿sí? El tai chi, el qigong, el Wiccan-si, el liang got, ¿sí? Por mencionar algunas técnicas, enseñan el trabajo de ahorro de la energía, cultivar la energía, mejorar la energía, ¿sí? De pronto hay personas aquí entre ustedes con problemas de desempleo, por poner un ejemplo, ¿sí? Y usted está preparado, tiene muy bonito, muy bien hecho su currículum, ¿sí? Y usted lleva su hoja de vida a un lugar, a otra parte, ¿sí? Tiene entrevistas, la entrevistan, no entrevistan y nada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Se pregunta usted mismo. Claro, claro que sí, algo está sucediendo ahí. ¿Qué está sucediendo? Un asunto de energía. Hay un bloqueo energético en ese sentido, ¿sí?
puede ser que tu aura, ¿sí?, esté afectada, esté alterada, no tenga el brillo, la lucidez necesaria, ¿sí? O algo negativo o algo se adhirió en tu campo energético, ¿sí?, algo ajeno a ti. En fin, son muchas las cosas. Y hoy en día la maldad ha aumentado. Entonces son muchas las personas hoy en día dedicadas a hacer eso, a hacer maldad, ¿sí? Entonces ahí tenemos las brujas, los brujos, las pitonisas, las adivinas, los hechiceros, ¿sí?, los magos negros, y abundan. Y se hacen llamar todo este tipo de personas, de sujetos, se hacen llamar angeólogas, maestras, maestros, eminencias, iluminados, clarividentes, ¿sí? Entonces, de lo que nos decía precisamente que Jesús de nuestros tiempos se está cumpliendo con exactitud, matemáticamente, ¿sí? Gran profeta, gran vidente, profeta de profetas, ¿quién? Nuestro Señor Jesús el Cristo, ¿sí? Entonces usted verá, es cosa suya. Si usted le cree a la pitonisa, a la bruja, a la divina, pierde el tiempo ahí miserablemente y pierde también la platica, el dinero, pierde ahí usted también eso. Fuera de eso, acarrea karmas. Ahí está en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, todas las maldiciones que conllevan consultar la divina, ¿sí? Entonces, eso es cosa suya, ¿sí? Es asunto suyo, ¿sí? Si le crea las mentiras, ¿sí? O si usted comienza entonces a redireccionarse, a buscar la voluntad de Dios en su vida, a buscar esa luz que le puede guiar, ayudar, ¿sí?, a conectar casi con un ángel, que usted logre conectar en su vida y que ese ángel la pueda usted o lo pueda usted sacar de su condición y de su situación, sea la que sea enfermedad, sea un problema personal, sea un asunto económico, laboral, un asunto amoroso, ¿sí?, sea lo que sea, ¿sí? Siempre está la mano de Dios, la mano del ángel así, extendida para nosotros, ¿sí? Entonces es decisión suya, de nadie más, es su libre albedrío, y hasta Dios respeta su libre decisión, su libre pensamiento, su libre elección, ¿sí? Entonces es eso. Todo esto hay que irlo como comprendiendo en todos sus sentidos, y alguien tiene que hablar todo esto claramente, y bueno, y esa es parte de mi misión, traer muchísima claridad en asuntos y en conceptos precisamente espirituales, esotéricos y metafísicos. Entonces es eso, para que no nos confundan, ¿sí? Por favor, que todos los que trabajamos con ángeles y canalizamos los ángeles, practicamos adivinación. No, hay quienes trabajan la adivinación, ¿sí?, viven de eso y de embaucar y de engañar a la gente. Y me disculpan la franqueza, a muchas personas les encanta y pagan para que les digan mentiras, ¿sí? Y lo hacen, ¿sí? Entonces, cuando usted le hace una terapia a una persona con amor, con ayuda de los ángeles, la confronta con ella misma, con él mismo, ¿sí?, frente a su realidad y frente a su situación, y que hace parte ella misma o él mismo de esa responsabilidad de su situación. Ahí sí no les gusta, ¿sí? No les gusta sanar, liberarse, no les gusta eso. Más bien que les hagan todo, ¿sí? No, yo le pago para que Julanita vuelva a mí, para que Julanito vuelva a mí. A mí me escriben mucho, por favor, no lo hagan. Me escriben mucho para eso, para ese tipo de trabajos. Nosotros no hacemos esos trabajos. Para eso están las brujas, los brujos, ¿sí? Nosotros no hacemos ese tipo de trabajos, ¿sí? Si ella ya no te quiere, ya no te ama y se fue, déjelo que se vaya, ¿sí? Libérese, mire, puede ser, ¿por qué no? De pronto hasta una bendición que se haya ido esa persona de su vida, ¿sí? Que Julanito no me quiere, que no me ama, que sufro lo indecible por eso.
¿sí? Hay que comenzar a hacer el ejercicio, la conciencia de comenzar a amarse uno mismo, de aceptarse uno mismo, ¿sí? De valorarse uno mismo. Si uno no se valora, ¿quién te va a valorar? Si tú no te respetas, ¿quién te va a respetar? Si tú no te amas a ti mismo, ¿quién te va a amar de verdad? De verdad, de verdad. Bueno, entonces nos dice por acá, Luz Ramírez 575, Namaste, un abrazo de luz. Bueno, igualmente para ti, para todas y para todos los que nos están aquí acompañando. Bueno, ustedes saben que nosotros hacemos esto aquí con mucho amor y lo hacemos también sin tiempo, sin afanes, ¿sí? Entonces, si me extiendo un poco, bueno, ahí comprenderán también, porque es que estamos haciendo esta parte que es indispensable, ¿sí? Hacer conciencia, hacer luz, hacer comprensión. Bueno, muchos de ustedes también, ¿sí? De pronto anhelan que se cumplan los deseos, que se cumplan los sueños. ¿Cómo hago yo para que mis deseos se cumplan? ¿Sí? Entonces, cualquiera de ustedes ya podrán haber argumentado, ya es que yo he practicado la ley de la atracción, ¿sí? Y nada, no obtengo mi deseo, mi anhelo, ¿sí? Otros podrán decir, veas que yo hago decretos, hago afirmaciones, hago visualizaciones, hago códigos sagrados de luz, ¿sí? Hago de todo, ¿sí? Me falta únicamente hacerlo de yoga. ¿Qué es lo de yoga? Pararme de cabezas. No más me está faltando hacer eso porque he hecho de todo y nada. No se me cumplen los sueños, no se me cumplen mis ideales o proyectos o propósitos o intenciones. ¿Qué pasará? ¿Sí? Dios no me ve, Dios no me escucha, se olvidó de mí. ¿Sí? Bueno, cantidad de situaciones y de argumentos, ¿sí? Les voy a contar cómo se hacía en los tiempos de antes, algo que era muy hermoso y muy efectivo, ¿sí? Y sencillo, y hoy lo vamos a hacer a modo de autoterapia, de autosanación, a ver si funciona o no funciona, porque es que esto es de ponerlo a practicar, ¿sí? Esto es de ponerlo, es de evaluarlo, ¿sí? Esto no es de, como les decía al principio, esto no es de simplemente aceptarlo, esto es de ponerlo en experiencia, en experimentación, ¿sí? En los tiempos de antes, en los tiempos antiguos, ¿sí? Cuando una persona necesitaba algo para que se cumpliera en su vida, eran pocos, solamente muy pocos eran los que conocían los principios y las leyes del hermetismo. Dentro de esas leyes está precisamente la ley de la atracción. Hoy en día la gran mayoría conoce la ley de la atracción debido a estos medios, ¿sí? De comunicación. Entonces, bueno, ya hoy en día esto es muy masivo, pero esto es escasamente en las últimas 2 décadas, ¿sí? Porque hace unos 20 años yo le hablaba a la gente de todos estos temas y la gente ni entendía ni les interesaba. Yo no sé ahora de dónde salieron en 2 décadas apenas tantos expertos y tantos maestros, tantos iluminados en menos de 20 años. Sí, les rindió, sabiendo que un yogi se demora más de 20 años para alcanzar sus sigis, es decir, todos sus poderes de iluminación. Y bueno, están rompiendo récords por lo que veo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Es muy importante entonces comprender, ¿sí? Realmente hasta dónde podemos nosotros humanamente llegar como a cierto tope, como a cierto límite, ¿sí? Y como que no somos capaces de avanzar más, ¿sí? Como que necesitamos esa ayuda extra, ¿ya? Entonces, en los tiempos antiguos, la gran mayoría de la gente no conocía el asunto de la ley de la atracción, ni decretos, ni afirmaciones, ni códigos sagrados de luz, nada de eso, muy poco. Y eran muy pocos los que eran conocedores. Sin embargo, a pesar de todo eso, el ser humano de estos tiempos, de los tiempos idos, de los que les estoy contando como historia, ¿sí? Tenían una forma sencilla, mágica, ¿sí? Esa sí era muy popular, pero al mismo tiempo, ¿sí? Muy efectiva, ¿sí? Y la tenían como
como en estima, es decir, bien valorada y bien aceptada, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacían? Cuando yo les diga cómo lo hacían, la mayoría de ustedes, ¿sí? Son sabedores de lo que les voy a decir. Es algo que más bien les voy a recordar únicamente, ¿sí? Es eso. Entonces, ¿cómo lo hacían? Muy fácil. Se iban a una fuente de agua, a un pozo de agua, o una laguna, ¿sí? Un estanque de agua, en algún sitio de estos, y lanzaba una moneda o lanzaba una piedra, ¿sí? Y antes de eso, ¿sí? Se conectaba con su sueño, con su deseo, y lanzaba esa piedra, lanzaba esa monedita y caía ahí en el estanque de agua. Y extrañamente, mágicamente, ¿qué sucedía? Porque hay historias, hay anécdotas, ¿sí? Y la tradición lo confirma. Ese sueño se cumplía. ¿Por qué? ¿De dónde surge eso? ¿Sí? ¿En dónde radica ese gran misterio de las fuentes milagrosas o de las fuentes de deseos o los pozos de deseo? ¿De dónde surge eso? ¿Qué tanto es cierto? ¿Qué tan verídico es? Pues en los tiempos antiguos, ¿sí? Se estimaba como realidad, como algo verídico, ¿sí? Entonces la persona tenía alguna necesidad grande, estamos hablando de cosas grandes o especiales, ¿sí? Pedía consejo y el anciano o la abuela o el abuelo le decían, ve a tal lugar, ¿sí? Allí está el pozo, ¿sí? De los milagros, el que cumple los deseos, y lanza una roca, una piedra o una moneda, ¿sí? Para que tu sueño, tu deseo se cumpla, ¿sí? Esa hermosa tradición, efectiva, por cierto, ¿sí? Se perdió, se fue perdiendo, ¿sí? Sin embargo, en la actualidad todavía existen muchas de estas fuentes o pozos. Muchos de ustedes posiblemente los conozcan y muchos de ustedes posiblemente ya hayan tenido la aventura, ¿sí? De lanzar la piedra, de lanzar la moneda a un estanque de estos, ¿sí? Incluso hay como una ecuación o un cálculo numérico, ¿sí? De que si se lograra recoger todas las monedas, ¿sí? De todos los pozos y de todas las fuentes que las personas han lanzado con sus deseos, se lograría recoger muchísimos millones de euros, muchísimos. ¿Qué significa eso? Que a través de tantas décadas, de tanto tiempo, son muchísimas las personas que han lanzado su moneda con un acto de fe, ¿sí? Son muchísimas, ¿sí? Entonces estamos hablando de ¿qué? De millones, ¿sí? Porque si cada persona, y eso que no es todo mundo, cada persona lanza una moneda, ¿sí? Entonces, ¿cuántas personas lanzaron dichas monedas? Millones, millones, ¿sí? Entonces, cuando hay una tradición con tanta fuerza, se crea una magia, una mística, una fe, una energía, ¿sí? Muy especial, muy mágica, ¿sí? Entonces esa energía, esa magia le llega a uno, lo cubre a uno, ¿sí? Entonces cuando tengas ahí la forma, la fortuna, la posibilidad de estar en una de estas fuentes, ¿sí? De lanzar la moneda, ¿sí? Con el propósito de retribuir en algo a tu deseo, entonces hazlo con fe, hazlo con amor en ese sentido, ¿sí? Entonces no es solamente de antiguas tradiciones, por ejemplo también en la literatura, ¿sí? Los cuentos de los hermanos Grimm, hay varios cuentos que también lo hablan, lo explican, ¿sí? Está, por ejemplo, Ham, el hombre de hierro, ¿sí? Si han visto los hermanos Grimm, saben de lo que estoy hablando, ¿sí? Él es el guardián de una laguna, ¿sí? Entonces ahí
Otro personaje, un príncipe lleno de orgullo, precisamente de orgullo, de soberbia, de prepotencia, de vanidad, que cree que todo el mundo es súbdito, ¿sí? Que todo el mundo le tiene que rendir cuentas y pleitesías. Representa bien que el ego de cualquier persona, de cualquier ser humano, ¿sí? Y este hombre de hierro le pone una simple tarea, una tarea muy simple, ¿sí? Que esa laguna, ese laguito, ¿sí? Que no se ensucie, ¿sí? Que esté pendiente, porque una sola hoja lo puede empañar, lo puede ensuciar, ¿sí? Entonces, si la han leído, si la han visto, ¿sí? Entonces se las recomiendo enormemente, y varios cuentos del hermano Grimm que habla de las fuentes, de la fuente de la larga vida, ¿sí? Entonces todas estas fuentes realmente son mágicas. ¿Pero por qué son mágicas? ¿Qué hay en ello que realmente dé ese poder o esa concepción? ¿Sí? Sucede que estas lagunas o pozos, ¿sí? En ciertos lugares, obviamente especiales, geográficos, cargados de una gran carga especial electromagnética, ¿sí? Se convierten precisamente entonces en qué, en puertas, ¿sí? No portales, no portales, es otro asunto de lo que tenemos que hablar ampliamente para aclararle a los nueveritas, que todos lo llaman portales, ¿sí? Grave error, enorme error, ¿sí? Los nueveritas deberían leer por lo menos mucha ciencia, ¿sí? Para que tengan muy claros los conceptos, ¿sí? Entonces, estos pozos, estas lagunas, ¿sí? Claro, conectan, ¿sí? Con puertas, ¿sí? Puertas espirituales, puertas a otros planos, puertas a otras dimensiones, ¿sí? Y todas estas lagunas estaban custodiadas, protegidas por grandes guardianes. ¿Qué tipo de guardianes? Lo que nosotros llamamos elementales de la naturaleza o devas. Si ustedes ven, si ven el cuento, ¿sí? Y observan el personaje, es decir, cómo recrean a Ham, al hombre de hierro, ¿sí? Es con una característica muy sobrehumana, incluso en tamaño, en fuerza, pero también tiene muchísima sabiduría. Es claro de que este personaje alude a quién, a un deva, ¿sí? De lo que llaman los indostanes, es decir, ya un ser con un cargo jerárquico a nivel de autoridad dentro de la naturaleza invisible, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede ahí? Que estos sitios realmente estaban ¿qué? Cargados con esa magia y bien protegidos por estos seres con capacidades especiales como la clarividencia, ¿sí? Entonces muchos de estos elementales, no todos, y muchos de estos devas son ¿qué? Clarividentes, entonces te ven a ti, ¿sí? Te ven a ti transparente, entonces no hay forma de uno ocultarse ante ellos. Entonces están ellos precisamente para ayudarnos. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? ¿Sí? Entonces, detrás de todo este asunto de las lagunas, de los pozos, de las fuentes de vida, de salud, ¿sí? De deseos, entonces, así es, hay una gran carga energética. Volvemos al tema de energía, y eso es lo que se retransmite en la persona, y la persona lo recibe, y hay un cambio, hay un movimiento energético en la persona, ¿sí? Sin irnos también muy lejos, las Sagradas Escrituras, ¿sí? En las Sagradas Escrituras usted va y lee, estudia el pasaje bíblico en los evangelios, ¿sí? Betesda, ¿sí? En los 5 pórticos de Betesda, y es hermoso ese pasaje bíblico, cómo Jesús llega a este lugar, y él se da por enterado, ¿sí? De que, porque a él le cuentan, le explican qué es lo que sucede, porque eso está lleno de enfermos, de cojos, paralíticos, de ciegos,
¿ya? Y dice ahí, le explican a Jesús porque él llega y entra preguntando qué es lo que sucede, qué es lo que pasa ahí. Entonces alguien le explica que es que de vez en cuando, un ángel desciende, miren, un ángel desciende, toca el agua y el primero que se lance es inmediatamente recibe la curación, recibe la sanación. Era una idea, una creencia, ¿sí? En ese templo, en ese lugar, en ese sitio muy fuerte. Entonces permanecían días, semanas, a la espera de que apareciera el ángel tocando el agua, ¿sí? Y llegó el ángel de todos los ángeles, Jesús, a ese lugar. Él tuvo como compasión, misericordia por uno de ellos, ¿sí? Se acerca y le dijo, levántate, ¿sí? Le hizo el milagro, o sea que era el de menos, este sujeto era el de menos, era el más lisiado, ¿sí? Él es el que le explica a Jesús todo esto y aparte de eso él le dice, no, es que antes de que yo me meta al agua, otro se mete más rápido que yo y el otro recibe el milagro antes que yo. Yo creo que eso nos representa a todos, a todos. ¿Cuántas veces usted, por ejemplo, está a la espera, a la espera, a la espera de un milagro y nada, le llega más rápido al otro o al vecino, ¿sí? Pero vean, miren, el vecino ya se ganó la lotería, ¿ya? Y yo que juego ahí todo, cada 8 días, nada que me la gane, ¿sí? Entonces, igualito, ¿sí? Tiene entonces lo que se llama una parálisis espiritual, ¿sí? Pero hay alguien superior a nosotros, llámelo Dios, llámelo Maestro, llámelo Luz, llámelo Amor, llámelo como usted quiera o comprenda y entienda, que en cualquier momento llega, ¿sí? Y nos saca, nos libera de esa parálisis, ¿sí? De ese bloqueo energético en nuestras vidas y nos dice, levántate, ¿sí? Después dice las escrituras que Jesús se lo encuentra después en el templo, ¿sí? Entonces es muy curioso todo ese tipo de explicaciones y de detalles que tienen las Sagradas Escrituras, porque es muy magnífica en ese sentido, porque uno va encontrando muchos elementos de sabiduría, ¿sí? Entonces ahí verdaderamente se encuentra un gran conocimiento, un gran saber, ¿sí? En las propias y Sagradas Escrituras. Bueno, entonces para no aburrirlos más, ¿sí? Para no cansarlos más. Yo creo que ya más de uno está como así. A ver, ¿a qué horas va a ser la meditación? Paciencia, paciencia. La paciencia, la ciencia de la paz. Practicar la ciencia de la paz, la paciencia, ¿sí? Bueno, muy bien, vamos a dar inicio a la meditación de hoy. Hoy vamos a trabajar con ese pozo, ¿sí? De deseos y es un momento muy especial, mágico, el momento de transición de estar despierto a estar dormido. Ese, ahí está el secreto, ahí está el secreto. Ese es el pozo, ¿sí? De los deseos, de la larga vida, ¿sí? De la sanación, es decir, de lo que usted requiere, de lo que usted necesita. Entonces esta hora es muy especial, muy magnífica, muy única para uno recibir autoterapia, autosanación, ¿sí? Entonces vamos a ver quién nos visita, ¿sí? Si ese ángel que viene de vez en cuando, o ese Maestro Jesús, o ese guardián elemental, ¿sí? Ahí presto, realmente para ayudarnos a nosotros. Son muchas las fuerzas, muchos los seres prestos, realmente, ¿sí? Con el deseo de ayudarle a usted, pero entonces tenemos que también ayudarnos nosotros a hacer un esfuercito, ¿sí? Entonces es eso. Bueno, vamos a acomodarnos, vamos a buscar de ser lo más cómodos posible. Recuerden que esta meditación, la recomendación es hacerlo ya en la cama, ya acostados, ya dispuestos a dormir, a descansar, procurar no dormirse, ¿sí? Pero si lo hacen, bienvenido también ese sueño acogedor y agradable, que es lo que también buscamos, que sea un sueño reparador,
que mañana cuando usted se despierte, bueno, ¿qué sucedió en esta noche? O sea, realmente sucedió una magia porque me desperté siendo otro. Así me escriben a diario después de estas meditaciones. Entonces, eso es lo que vamos a buscar hoy en día, hoy con nuestro pozo, ¿sí? De deseos, de sueños, volviendo otra vez a la sabiduría primitiva, a la antigua sabiduría, ¿sí? Entonces, buscando esas raíces y buscando esos orígenes y de esa forma buscando soluciones en nuestra vida, bien necesarias, hasta urgentes, que necesitamos todos. Bueno, espero que ya estén cómodas, cómodos. Pueden hacer la meditación estando completamente acostado, boca arriba, en posición de hombre muerto, ¿sí? O de ladito, ¿sí? De ladito lo llamamos león dormido, ¿sí? Entonces ponemos una mano así, utilizamos la misma mano como una almohada, ¿sí? Y o puedes cruzar las manos, puedes cruzar los pies, no me interesa en este tipo de meditación porque el mismo cuerpo es muy instintivo, él sabe lo que necesita, lo que requiere, ¿sí? Entonces a veces cierto tipo de incomodidad física va a resultar siendo la necesaria como terapia en ese sentido para tu cuerpo. Entonces déjate llevar por el instinto, busca estar lo más cómoda, lo más cómodo. Si comienzas a bostezar es porque el cuerpo ya sabe que se está preparando para este proceso que es el sueño, ¿sí? Cuando hacemos este tipo de autoterapias y cuando practicamos mucha meditación, el tiempo de sueño biológico se reduce, ¿sí? En lo personal, yo duermo muy poco y en lo poco que duermo es más que suficiente, ¿sí? Y hay una gran cantidad y enorme de energía que se aprovecha bien en el ahorro mismo de energía durante el mismo día, ¿sí? Bueno, si tienes audífonos, muy bien que los utilices, sonido bajo, bajito para no lastimar también el oído, porque vamos a utilizar también frecuencias que nos van a ayudar a activar las glándulas de secreción interna, principalmente la pineal y la pituitaria, ¿sí? A hacer sinapsis, a hacer integración del hemisferio derecho y izquierdo, integración del lado femenino y del lado masculino, ¿sí? Reprogramación del subconsciente para poder hacer un proceso de autosanación y de autocuración, de autoliberación, proyectados como siempre con la buena intención de que en esta noche sueñen con los ángeles, ¿sí? Esa es precisamente nuestra intención amorosa, ¿sí? Que todas las noches logremos soñar con los ángeles, tener sueños agradables, bonitos. Muy bien, vamos entonces a ir comenzando. Comencemos con lo siguiente, ¿sí? Vas a cerrar tus ojitos, ¿sí? Como dice Jesús, cerrar las puertas y las ventanas. Vas a cerrar tus ojos, vas a buscar esa comodidad, esa quietud, ¿sí? Y vas a comenzar a respirar. Lo más importante, durante todo el proceso va a ser tu respiración, una respiración suave, tranquila, profunda. Te vas a conectar de manera muy especial con tu respiración. Comienza a respirar y respiras. Respiras. Siéntete uno con tu respiración. Lo haces de manera muy lenta, suave, tranquila, haciendo conciencia de tu respiración. Y respiras de manera muy suave, tranquila. Ahí estás, desde ya, ahí estás, junto a la fuente, junto al pozo. Así que respiras y estás totalmente tranquilo. Respiras de manera suave, tranquila, profunda.
y vas alejando de tu mente todos los pensamientos y vas conectando con tu naturaleza, con tu ser, con tu alma y con tu espíritu. Y respiras, respiras, respiras. Y a medida que respiras y vas alejando todos los pensamientos, comienzas entonces a agradecerle a la luz, al cielo, a Dios, al amor, al Padre Celestial. Comienzas a agradecerle con todo tu corazón el día tan maravilloso que tuviste hoy, la noche hermosa, especial que vas a tener hoy. Comienzas a darle gracias a Dios por todas tus bendiciones. Puedes comenzar incluso a enumerar todas las bendiciones que hay en tu vida. La presencia de Dios, su divina providencia, su divina protección y su divino perdón. Agradeces por tus seres amados, por tu salud, por tus bendiciones materiales, económicas y por todas las bendiciones que vienen a tu vida. Y respiras, respiras y agradeces por la mayor bendición que hay en tu vida. Estás viva, estás vivo, existes, tienes existencia. Comienza a dar gracias a Dios por la paz de tu vida, de tu mente, de tu corazón, de tu interior. Dale gracias a Dios porque todos tus seres amados, todos tus seres queridos están bien y van a estar bien. Y comienzas a darle gracias a Dios, al cielo, si quieres al universo, a la vida, a la madre tierra, a la naturaleza y a los ángeles, por todas las bendiciones que hay en tu vida, por todas las bendiciones que vienen para ti, porque son muchas y son grandes y especiales. Créelo en tu corazón, con fe. Y comienzas a soltar, a relajar todo tu cuerpo. Abandonas todo el estrés, el cansancio, la fatiga. Deja que se vayan los miedos, los temores, las dudas de tu mente, de tu corazón. Y respiras, respiras. Y con cada respiración te recargas, te reanimas, te revitalizas, te cargas de nuevas energías grandes, especiales, positivas, poderosas. Y estás ahí muy cerquita de Dios, del cielo, de los ángeles. Vas a comenzar entonces también en este momento a pedir protección. Protección para tu campo energético, para tu espacio, para tu casa, para tu hogar y para cada uno de los integrantes de tu casa, para que estés tranquila, tranquilo, confiada, confiado en el poder y en la voluntad de Dios para ti. Y respiras, 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 dejando que tu cuerpo, tu organismo se autosane, se autoequilibre
en tu cuerpo, en tu organismo, hay ciencia, hay sabiduría y hay un gran saber de autosanación, de autocuración. En ese momento todas las células de tu cuerpo comienzan a trabajar para tu bien. Y tú respiras y respiras. Y tu cuerpo comienza a alivianarse, a aligerarse. Comienzas a relajar, soltar, aflojar todo tu cuerpo. La tristeza se disipa, se va, la angustia desaparece y el temor ya no está en ti. Solo está la luz, el amor, la fe, la tranquilidad, la paz. Y respiras, respiras, respiras de manera suave, tranquila, profunda. Recuerda, estás ahí al pie del pozo, al pie de la fuente. Y respiras, respiras. Y estás tan tranquila, tan tranquilo, confiada, confiado en Dios, en sus ángeles y en su santa voluntad, en el bien que tiene para ti, en tu presente, en tu futuro. Y respiras, respiras, agradeciendo tu existencia, tu ser. Eres única, eres único. No hay otra persona igual a ti en todo el mundo. Así que realmente eres muy especial. Y muy especial y amada y amado por Dios. Así que siéntete en este momento como esa persona muy especial, muy amada, muy amado por Dios. Comienza a activarse tu glándula pineal, tu glándula pituitaria. Comienza a equilibrarse tus emociones. Comienza entonces a elevarse tu frecuencia vibracional de todo tu cuerpo, de todo tu sistema, de todo tu cuerpo. Comienzas a elevarte. Y respiras, 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 confiando plenamente en Dios, en los ángeles, en los arcángeles y en todos los seres de luz, de sabiduría y amor. Y continúas ahí, respirando. Y cada vez estás más quieta, más quietecita, más quietecito, pero bien consciente de todo este proceso de autosanación, autocuración, autoliberación. Estás en este momento lleno de muchísima confianza en Dios, en el cielo, en la vida, en la existencia.
Vas a comenzar en este momento, comienza en este momento a conectar con tu sueño, con tu anhelo, con tu deseo. Conectas con tu sueño, tu anhelo, tu deseo, lo recreas, lo recargas. Y respiras, respiras de manera suave, tranquila, profunda. Y ahí está, contigo Dios, los ángeles, curando tu vida, sanándola, trayendo a tu vida liberación, sanación. Conectas muy bien con tu sueño, tu anhelo, tu propósito, tu intención, tu proyecto, tu sueño. Y ahí, de manera suave, lenta, tranquila, con tu imaginación te acercas ahí, a ese pozo que cumple los deseos, los sueños. Vas a lanzar allí tu anhelo, tu deseo, tu sueño, tu propósito, tu proyecto. Y junto con él, una moneda. La lanzas y esta cae al fondo de la fuente, del pozo, de la laguna. A partir de este momento, tu subconsciente está totalmente receptivo. A partir de este momento, me dirijo a tu subconsciente para que se active en ti la paz, la tranquilidad, la autoconfianza, el valorarte más a ti misma, a ti mismo, de aceptarte más a ti misma, a ti mismo, y de quererte, de amarte más a ti misma, a ti mismo. Con ayuda de Dios, con ayuda de los ángeles,
Cada día vas a buscar ser una mejor persona, un mejor ser humano, una mejor versión de ti misma, de ti mismo. Al buscar la ayuda de Dios y de los ángeles, estás dando muestras de humildad. Sigues ahí muy conectada, muy conectado con Dios, con los ángeles, con tu sueño, con tu deseo y con esa fuente, con ese pozo, para que todos tus anhelos, sueños, propósitos, proyectos se cumplan, se realicen y tomen forma en el mundo físico, para tu bien y para el bien de toda la humanidad. Y ahí está Dios, están los ángeles, están todos los seres de luz contigo, para ayudarte, para guiarte, para bendecirte, para protegerte. Y la moneda que has lanzado va a permanecer allí por décadas, por siglos. Agradeces a la vida, a la existencia, y en esta noche vas a tener sueños muy agradables, cargados de felicidad, de alegría, de paz, de motivación para seguir adelante. En esta noche vas a soñar con los ángeles y lo agradeces y estás feliz. Mañana al despertarte, te vas a despertar como nuevo, feliz, contenta, contento y lleno, cargado de energía, de ánimos, de positivismo y de agradecimiento. Mañana al despertar vas a agradecer enormemente tu anhelo, tu deseo, tu sueño, ya hecho realidad. Que tengas una feliz y bendecida noche, como siempre. Que sueñes con los ángeles. Dios te bendiga.